los obispos, los párrocos y lateralmente los abades de las y abadesas de las órdenes religiosas, que son relativamente independientes, o sea, no están debajo de un obispo, sino del papa a fin de cuentas. Y con esa línea de autoridad, si se da el presunto, supuesto y maravilloso caso de que se haga la voluntad de Dios, entonces fluye la gracia desde el Padre Celestial, por el Espíritu Santo, hasta cada laico. Ese es el presupuesto ideal. Ahora, si un católico no acepta la autoridad del Papa, se está separando del flujo de gracia y pues no puede llamarse por lo menos activo como católico. Lo católico no se le quita porque el bautismo es definitivo y eterno, no es reversible. Puede dejar de ser católico en el caso de que se convierta en un hereje o de que de plano incurra en cisma. Y como te lo dije ya 200 o 300 veces, lo primero que necesito para obedecer al Papa es un Papa, y si no hay un Papa, entonces no puedo obedecerlo, no porque yo sea bueno o malo, tonto o listo o lo que sea, sino simplemente porque no hay un Papa a quien obedecer. Y como en los hechos legales de la vida real, el último Papa fue Benedicto XVI, pues no hay un papa actualmente a quien obedecer porque dejó la sede impedida y no puede haber papa hasta que los cardenales se reúnan, resuelvan el crucigrama y elijan de nuevo un genuino papa. Entonces, decir que no acepto la autoridad del Papa es muy distinto de decir por qué no reconoces que este tipo sea Papa si nosotros vimos que ya lo eligieron como Papa. Son dos preguntas muy distintas con respuesta muy distinta. No hay Papa ahorita, según tú. No. O sea, está descabezada la iglesia, y como está descabezada, Sí. no hay iglesia entonces, porque no puede subsistir una iglesia sin cabeza, ¿sí? O sea, la cabeza se fue. La cabeza O es sea, Jesucristo. perdón. La cabeza es Cristo. Claro. Él es la cabeza Es la del cuerpo cabeza. de la iglesia, y Cristo no desaparece, no puede desaparecer, perdón. es la naturaleza humana por la Es la naturaleza cabeza, divina, Cristo para que Jesús aunque es la pasaran cabeza estas cosas, invisible. para que aunque La cabeza pasaran estas visible del cosas, Dios no se invisible. pudiera romper el Más el pacto. Papa Entonces, declarar es que la el cabeza pacto, visible de Cristo sí, Jesús, ¿sí? el Papa es el Papa es, y siendo Papa, es la cabeza visible de la Iglesia vicariamente bajo Jesucristo. Sí, es el vicario de Cristo, efectivamente. Pero ¿cómo Estamos de puede estar acuerdo. viva la iglesia sin cabeza? Hijo mío, ¿dónde está eso? Sin cabeza visible, malo que no tuviera No, la cabeza genuina invisible. El Papa es vicario o sea, no y tiene la cabeza, o sea, la iglesia católica no tiene cabeza visible. lo que sostiene se llama papolatría. El Papa no está encima de la Virgen María, el Papa no está encima de San Miguel Arcángel, no está encima de Jesucristo, no está encima del Padre Celestial, Es la no está encima cabeza del de la jefe del derecho iglesia, es la canónico, cabeza de no la está iglesia. La está cabeza de encima la del código iglesia, de derecho canónico. la cabeza visible en tiempo y espacio es el Papa, ¿sí? No hay otro. Sí, Es el pontífice. yo no lo estoy negando y gracias por repetirme lo que yo Pero ya no sé. existe, Es pero muy no amable. existe. Mira, porque tú dices, por ejemplo, el Benedicto, pero Benedicto ya se fue, ya no es la cabeza. Pero O Carlos, sea, ya No, se ya fue no era Pedro, Gerardo ya es se fue la comunión. católico. Luis Gerardo es católico y Benedicto también estuvo en el no seminario es como vos. católico, así como piensa no es católico, está igual que un ortodoxo, está igual que Tu alguien del opinión está este. muy interesante, gracias por tu opinión, pero yo no estoy diciendo que Benedicto no haya sido papa, yo digo que fue el último papa y que el último papa dejó la sede impedida
impedida. No, Sí, eso la no que fue existe. impedida y no se O sea, puede elegir después de él un nuevo papa nunca se ha hasta dicho que resuelva la eso. Dentro bronca. de la Y iglesia, decir que hay una bronca la legal única, no es decir que yo no acepto al papa, es decir que yo estoy no hay, esperando a ver a qué horas lo resuelven ¿cuál para que bronca tengamos papa. legal? No es política. Esto no es política. Simple y Legal no sencillamente. es político. El papa es el papa No te actual, punto. confundas, no es lo mismo legal con político, son cosas distintas. Y sí lo involucra el hecho de que la mafia de San Galo haya hecho política para elegir un A ver, papa, brindarse la autoridad del Espíritu Santo. Sí, o sea, pero adelante que yo Francisco no no sé ni era, lo que es la mafia de San Galo. perdón. Francisco no era papa, nunca fue papa. O sea, argentino nunca fue papa. Sí, No. Francisco Ok. fue papa de los ¿Ya católicos. oíste? No fue papa. Francisco está, o sea, quedó Pero que no sé excomulgado. lo que es la mafia esa que él dice, yo no he leído mucho sobre eso. Bueno, pero es lo que yo te estoy diciendo y lo que él está diciendo. O sea, que no hay papa ahorita. ¿Sí me entiendes? O sea, no existe el papa. O sea, solamente, o sea, Benedicto XVI fue el último. O sea, ahorita no es, o sea, y en el futuro tampoco, ¿eh? Tampoco va a haber papa porque ahorita ya lo decidió Luis Gerardo. ¿Sí? O sea, no lo Lo decide, informo. aquí no es la iglesia la que decide, es Luis Gerardo el que decide. Bueno, O pero sea, él porque sí hubo tiene razones elección, para de hablar, que no sé. Yo por eso pero hubo elección. O sea, tú sí estás de acuerdo de que Francisco no fue papa, o sea, para Argentina mí quedó en Francisco cero. fue papa, pero esa mafia que él habla, yo no tengo conocimiento, yo no sé. Luis sí sabe, yo no sé. O sea, Luis Gerardo pertenece a una mafia. No. No, es una ¿Eso es lo que mafia estás de diciendo, obispos. Ann? Iván No, Roberto, Iván decir Roberto, no sabe, bendiciones. no sé, no es Adelante, definir. Iván. No, Dijo no Bendiciones sé. Iván Roberto para está de acuerdo con él. Adelante, Iván Roberto. adelante. ¿Cuál es el tema? No, creo mira, siempre lo que sucede es que la mayoría de las sectas descabechan al Papa a un tiempo de otro. Lutero lo descabechó en 1518, ¿sí? 1521, por ahí. Y Luis Gerardo lo descabecha ahora o sea, con el Papa Benedicto XVI, ¿sí? Este ya lo descabechó el No, Papa. O Carlos, sea, pero es y que la siempre hay Pero iglesia un, no, nunca si a tuvo un en el Benedicto papa. caso, XVI lo quiere. en La el esa iglesia caso es una de cristiana iglesia. nunca tuvo 1050, un papa. ok, ahí te va. ¿Sí escuchaste eso? O sea, y esto se lo descabechan desde el primer siglo, ¿sí? Pero Carlos, O sea, mira, antes óyeme, de la que iglesia, Cristo Jesús le diga a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o sea, Iván ya lo descabechó. Y no en el yo, caso, Estamos discutiendo eso es lo asuntos mismo la que te propia estaba iglesia diciendo desde un internos. católica. principio. ¿Qué es lo Estamos que Romana, te estoy discutiendo diciendo? asuntos internos, Ivancito, internos. ¿cómo Solo es? puede ser Perdón, espectáculo. ¿cómo fue que no escuché? ¿Cómo? Es que Estamos discutiendo asuntos Ivancito te ganó, hijo internos. mío. Bueno, Ivancito pero te Ani ganó. me dijo, me dijo, me saludó y yo la saludé. Y yo estoy de acuerdo contigo, Iván, Y pregunté qué tema están hablando. Y yo le dije Ajá. sobre que la el papacía. papado, un Nunca hombre que existió, no gobierne la iglesia, existió. nunca existió. En la ¿Viste? iglesia ¿Viste? primitiva, nunca existió. ¿Ves? Y el primer papa, el primero que gobernó tanto Occidente como Oriente, fue Bonifacio III en el 610. El primero en gobernar toda la iglesia católica. Francia, España, Imperio Bizantino, Grecia, Balcanes, todo eso. Ese fue el primero. Así que toda la demás sucesión llamada apostólica es un fraude. Porque Lino nunca gobernó toda la iglesia, ni Sí, Anacleto, ni pero Clemente. tienes razón, mira, Iván, tú tienes toda la razón. Te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, lo que tú estás diciendo es que nunca existió. O sea, ¿Pedro fue papa o no fue papa? Claro que No, ¿verdad? no. No fue, ¿ves? Ahí está, ahí está. Este se lo escabecharon desde el primer siglo, ¿no? O sea, Cristo Jesús no puso a nadie.
O sea, Pedro Cristo era Jesús sigue siendo. un apóstol La activo y no es que no se la puede diferencia negar, entre... pero que gobernar a la iglesia es un disparate. Oye, pero ahí te va, hijo mío. O sea, por ejemplo, en el caso de los ortodoxos, lo descabecharon en el año 1050 al Papa, ¿sí? Y luego llegó Lutero y lo descabechó en el año Los ortodoxos son de 1500, 1054 y los 1500. Sí, sí, ortodoxos eran por católicos. eso. Eso es lo que estoy diciendo. Y en el caso de Martín Lutero, se descabechó al Papa en el año 1518, 1521, por ahí, ¿sí? Ahora, en el caso de Luis Gerardo, se lo descabechó con, o sea, con Muy bien, Benedicto XVI. gracias. Ese se lo echó, ese no le dejó cabeza a la iglesia. O sea, y ya van muchos que lo dejan sin cabeza a la iglesia, ¿sí? Porque o sea, Jesús no pudo sostener su verdad, ¿sí? De mantener una cabeza en la iglesia. O sea, y lo que dice Génesis 3:15 Pero es mira, que mira. no van a poder, o sea, es del demonio el que va a destrozar la Pero cabeza de oye, la serpiente, no mira, es la serpiente la que destroza la cabeza o oye, sea, de la mujer, ¿sí? Y su oye, el descendencia. evangelista Lucas, O el sea, va al evangelista, revés, o sea, el pero déjame protoevangelio lo hablar, Carlos. enseñan, pero Iván, perdón, Carlos se déjame conecta terminar, para ser un escuchado, segundo. no para O escuchar, no sea, pierdas tu tiempo pidiéndole que te escuche. el protoevangelio ya se lo echaron a ustedes, al mismo protoevangelio desde que el evangelio exista. Gracias. Dale. Mira, Lucas, él mismo dice que ha hecho una investigación detallada y exhaustiva del cristianismo. Lucas, y le escribió ¿a quién? A su amigo Teófilo. ¿Quién es Teófilo? Nadie sabe quién es Teófilo. Pero Lucas, como historiador, hizo una investigación de todo minuciosa y asimismo se lo transfiere a su amigo Teófilo. Y Lucas jamás habló de un papa. Y cuando Lucas escribe, estábamos en el año 70. Ya Pedro había muerto en el 67. Ya estaba Lino supuestamente gobernando como papa. Y Lucas escribe su evangelio y ni siquiera menciona papado alguno. ¿Entiendes? Son cosas de lógica de la historia. Oye, entonces Lucas estaba loco, ¿verdad? Estaba escribiendo una carta a alguien que no existía. O sea, o yo Lucas estoy estaba loco, La pendejo o por tú gente estás sigue favor. pendejo. diciendo que tú y yo O sea, estamos yo estoy locos, pendejo o tú Lucas. estás pendejo, uno de los dos. Ah, el chavo del 8, sí. De seguro que soy yo, ¿no? No entiendo. Yo no puedo creer en el papado, no lo creo, Si porque te, eso si lo te, creen los católicos romanos. no, ni Jesucristo cree en eso, de seguro. O sea, ¿tú crees que Jesucristo cree en el papado? ¿Sí o no? Cristo es la cabeza de la iglesia, No, siempre pero te fue. estoy preguntando que si tú crees que Pues, Jesucristo claro cree que en el no. papado. Pero ven acá, si entre los discípulos no No hubieron. cree en el papado, ok. Luis Pero mira, Gerardo, ¿Jesucristo cree en el papado, sí o no? Pues Jesucristo instituyó la sucesión apostólica y puso una cabeza que es Pedro y lo llamó piedra, siendo Cristo la roca, Pedro la piedra, no la roca, y si le dijo a él que pastoreara y que confirmara en la fe a los hermanos, y no le dio la gana de llamarlo padre, abá ni papa, a lo que estamos jugando es al nominalismo, un nominalismo de lo más infantil, de lo más pueril. La palabra papa no significa otra cosa que padre, no es cierto que sea anagrama de aquel que recibe la potestad de Pedro, porque entonces no podría haber sido Papa Pedro, porque Pedro es si Pedro es el que recibe la autoridad de Pedro, pues estamos lucidos. Así que no es Petri, apóstol y potestades achipiens, eso no lo es. Pero la El palabra Papa pero no papa mira, es existe. solamente la palabra ok, padre en ya te griego, entendimos.
Pero yo te hago una pregunta. Si eso fue así, ¿por qué en los primeros 400 años nadie dijo algo semejante? Que Pedro gobernaba la iglesia, que Pedro era el primer obispo, el primer papa. ¿Por qué en 400 años nadie dijo tal cosa? La Biblia lo dice, contra hechos no hay argumentos. El primado de Pedro No está a lo largo de todo el Evangelio. nadie interpretaba la Biblia de esa manera. Tú dices que la Biblia lo Y dice, lo yo tuyo es no una me importa cómo interpretación. interprete la gente la Biblia, el intérprete lo estoy siendo yo en este momento y te estoy diciendo Por que el primado de por Pedro, eso. Entonces, el primado, ¿por qué no está interpretado de esa manera como que Pedro tenía un primado y que Pedro era la roca? Y que, ¿por qué nadie lo interpretó en los primeros 400 años? ¿Tú sabes más que ellos? evidentemente que sí, porque si el primado Bueno. consta allí y no se dieron cuenta, pues sería por tontitos, porque no le Bueno, pues interesaba al sería Espíritu tonto Santo que decir ellos que lo supieran. sería tonto decir que tú sabes más que toda la iglesia de los primeros 400 años. ¿Y tú sabes cuántos documentos históricos hay? Nada más. Oye, la segunda mitad del primer siglo y el segundo siglo, ¿sabes cuántos documentos de la iglesia hay? 25,000 y tocan todos los puntos de la escritura. No me digas que en 25,000 documentos históricos nadie va a interpretar Mateo 16, 18 como tú. Chicos, eso es sentido común. No me he puesto a leer 25,000 documentos, he leído otros libros, pero no esos 25,000 documentos. Y lo que estamos discutiendo a fin de cuentas en este momento es un principio luterano que se llama libre interpretación de la Biblia. Yo me pongo a leer la Biblia, me pongo a juntar todas las citas que hablan del primado de Pedro y te digo, aquí están todas las citas que justifican el primado de Pedro Pero y ya lo yo te demuestran expliqué eso. apolíticamente No porque hay ahí nadie están. que lo interpretara como tú. Nadie. Eso es Y, ilógico. y nada más dime para qué sirve la libre interpretación de la Biblia. ¿Para qué sirve la libre interpretación de la Biblia? Para que No tú hay tal, agarres la Biblia, te pongas a interpretarla y me digas, mira, aquí está mi no hay tal interpretación de la cosa, Biblia. Tú la no, tienes que no hay aceptar tal porque cosa, digo yo, no hay tal pero si yo cosa uso como la libre interpretación, estoy hablando, si yo uso la libre interpretación de la Biblia, entonces tú me puedes decir, oh, es que nadie ha interpretado como tú, y a mí qué demonios me importa. es que no hay tal cosa como libre interpretación. Lo que hay es una aplicación de la hermenéutica. Cuando tú aplicas la hermenéutica son los principios de interpretación y todo el mundo entra por ahí. Yo no dije Que que sea válida, yo hay digo que asuntos la hay, la hacen y periferales. la usan. Y la usan todos los días, ahí están todos los unicitarados diciendo que Jesucristo es el único Dios verdadero y que es un pantomimo que se presenta como padre de sí mismo, pero no tiene Porque son padre porque una no hay más que él. secta, pero tú no puedes etiquetar al protestantismo Exacto. como una secta porque Dame nada tienen que ver con esa secta. un unicitario que aplique la hermenéutica al unicitarianismo. Ninguno. No puede. No puede. Se les Y cae también hay el muchos invento. que se dicen protestantes y que dicen que no existe el infierno, por ejemplo. Tampoco, también son Opiniones hay en todas partes. Sí, opiniones. Pues, Ya tú me puse sabes, a preguntarle a todas las tú tienes que ver lo que inteligencias son artificiales. confesiones de fe. Confesiones de fe. ¿Tú has leído alguna vez alguna confesión de fe, Luis Gerardo? Las Claro que confesiones de no. fe protestantes. Creo que no. He leído mi confesión de fe y hasta escribí mi propia versión, por ejemplo. Tengo mi Oiga propia usted, versión del credo. interpretación privada, ay, ay, ay. Y habla de interpretación privada y escribe su propia versión de la confesión de fe. Ya Ay, no eres padre. Sí, católico. sí, eso Ay, hice. Tú te debes Escribí al magisterio, no sabía. mis propias versiones. Me considero. Un momento, tengo que leer una. Hacer no, pero sí tengo agua porque considero. Aquí. Sírvete. bueno, pues es así, es así. Además, ¿y quién dice que nosotros hacemos interpretación privada? Nosotros no hacemos interpretación privada. Pues ¿De todos dónde la sacan hacen eso? y
de lo que presume ¿cómo es, tú sustentas que nosotros hacemos interpretación privada? Es la pregunta. pues nada más comparando toda la amplia variedad de doctrinas y lo que dicen, aunque No, de pero hecho es que la actitud, una diversidad teológica siempre has tenido, incluso desde el inicio de la iglesia. Y en la iglesia católica actual hay miles Y de en la iglesia divisiones. católica actual también hay una diversidad teológica tremenda. Ahí están los tomistas, los molinistas. Y entonces, ¿en qué tú te basas para decir de que nosotros tenemos interpretación privada? bueno, lo primero para ponerse de acuerdo es entender que ustedes ven eso de la interpretación privada exactamente al revés de como lo vemos nosotros. O sea, dicen, la Iglesia Católica no tiene derecho a hacer una interpretación privada porque la Biblia misma prohíbe la interpretación privada. Así que cualquiera puede interpretar la Biblia como le dé su gana porque está prohibida la interpretación Mira, La privada. Biblia no prohíbe interpretación la privada. interpretación privada, es la Mira, profecía. Y Luis, estoy explicándote cómo vio la situación. Y la conclusión a la que llegan es que lo es estás que viendo de un la que mal está mal punto. es la iglesia por querer imponer su interpretación, porque la Biblia no es Pues interpretación claro, privada, sino de interpretación pública. Por tanto, cualquiera lo puede interpretar como le dé su reverenda ¿Dónde gana. dice que no es de interpretación privada la Biblia? ¿Dónde lo dice? es que nosotros no hacemos interpretación privada. Interpretación privada es coger la Biblia, no ir más nunca a ninguna iglesia, coger la Biblia, aislarte en tu casa e interpretar la Biblia como se te da la gana. Eso es interpretación privada. Pero aquí nosotros tenemos teólogos, tenemos maestros, tenemos, Maestro, claro, teólogos, maestros, doctores, que ellos, para establecer doctrina, ellos debaten entre sí, ellos mantienen posturas, ellos interactúan, van al griego, van al hebreo, van a esto, comparan, buscan por aquí, van a una concordancia. Por ejemplo, yo estoy estudiando y yo voy a una concordancia de otro protestante, y es así. Eso de mira, interpretación privada no existe. un ejemplo. Dime cuál es la Bueno, exégesis que esta hizo es la la única Iglesia posibilidad Católica sobre la Eucaristía. Dime la y te exégesis, asomas partiendo a de ver toda Juan la vuelta capítulo 6. Dame la exégesis que hizo la Iglesia Católica. en los chats, verás que sí tiene sus interpretaciones privadas, como de que no, No y muchas. contesta, no quiere contestar. A ver, la pregunta para Luis: ¿cuántas interpretaciones tiene la escritura? ¿Cómo que cuántas interpretaciones? Pues Te tantas pregunto. como protestantes existen, muchísimas. Ya. Entonces, Mira, la escritura tiene varias interpretaciones, ¿no? tiene Mi amigo, muchas, no no, son mi válidas, pero amigo, tiene muchas. escúchame. La escritura tiene una sola interpretación, y es la interpretación que el autor quería darle. Tú estás leyendo la Biblia y tú tratas de buscar la interpretación, no darle tu interpretación al texto, sino tú tratas de buscar la interpretación, de examinar, de buscar la interpretación que del autor le quería darle. Y claramente hay una barrera cultural tremenda, y tú tienes que establecer métodos hermenéuticos, el contexto textual, el contexto idiomático, el contexto cultural. Y ya después de que tú establezcas eso, tú te puedes acercar a la interpretación de que el autor quería darle. Pero hay veces que ni siquiera es tan clara la interpretación, que solamente se puede hacer hipótesis. Y uno tiene una hipótesis y el otro tiene otra hipótesis. Por eso la Biblia tiene una sola interpretación, es la que el autor quería darle. Varias interpretaciones hay porque es la manera en la que las personas se acercan a esa única interpretación que tiene la Biblia. Pues hay un pequeño detalle ahí. Una cosa es que interpretes lo que intentaba decir el agiógrafo como tal, o sea, el que escribió físicamente con una barra, plumilla, lápiz o lo que sea, sobre una tablilla, pergamino, papel o lo que sea, ¿Sí? Y otra que el autor es el Espíritu Santo, que no tomó ningún instrumento de escritura con las manos que no tiene, y también quería dar un mensaje, como sucede con cualquier texto profético que apunte al Mesías sin que lo sepa el agiógrafo. Entonces, como tienen distintas dimensiones,
no pueden tener una sola interpretación, porque toda la Biblia apunta finalmente a Cristo, no al Papa, ciertamente, sino a Cristo. No a María Virgen, no, Primera sino a cosa Cristo. coherente que escucho de ti. Y a los Bueno, demás en orden ahí. tú dices que el Espíritu Santo trabaja independientemente de los agiógrafos. Es eso lo que traté de entender, ¿no? No dije que No lo que es, digo porque es que no tiene te intenciones diste que a van entender más. muy bien. Lo que estoy diciendo yo, sin que pongas palabras en mi boca, es que el Espíritu Santo tiene intenciones que van más allá de la capacidad de captar la realidad que pueda tener cualquier agiógrafo, porque nos supera a todos en todo. Entonces el agiógrafo le dijeron dentro de una situación, ve y cásate con una prostituta o cualquier ocurrencia, y pues él hace lo que le ordenan y da el mensaje que le ordenan. Y es posible, si el agiógrafo no supo discernir la intención del Espíritu Santo, ¿cómo nosotros podríamos hacerlo? O sea, ¿hay alguna manera en la que tú discernes la interpretación que el Espíritu Santo quería darle que el agiógrafo no discernió? Es lo que no entiendo. Sí discernió, por supuesto, la intención inmediata que tenía que ver con su situación y en su contexto, y lo hizo perfectamente y sin falla cual ninguna. Las intenciones que iban más allá hacia el futuro, hacia cientos o miles de años en el futuro, ya son otra cosa que no está obligado por fuerza el Espíritu Santo a darle a conocer totalmente a alguien, y si alguna vez lo hizo, pues qué bueno que lo hizo, pero no está obligado. Luis, ¿Pero cómo? Yo pienso que la Biblia tiene la verdad absoluta. El gran Claro. problema es Ni que el las Papa, sectas ni el protestantes, magisterio. y cada una le da Pero una ¿por qué tiene que interpretación usar la palabra secta? personal, ¡Qué falta de y respeto! eso es, Ni el Vaticano II se ¿tú atrevió a sabes tanto. qué significa Dios secta, mío. Vanir? Secta no es una grosería. Dios mío, Perdóname, pero Dios secta mío. para mí no es una grosería. Ni el Secta es un Vaticano, ni pequeño el grupo que se Vaticano separa II de se un todo. atrevió a tanto. Él está en Dios Trento mío. todavía, está en Ni el Para Trento. mí, Papa mi concepto, Francisco se mira, atrevió a mi tanto, concepto, por Dios. mi Secta Ni el concepto, Papa secta Francisco se es un atrevió a pequeño tanto. grupo que se separa de un todo Ya, para yo hacer te sus voy a dejar propias hablar todas creencias. esas ignorancias Bueno, yo tuyas, termino con porque esto. ni La estás Biblia tiene la verdad absoluta, consciente de lo que cree la tu Biblia tiene la magisterio verdad con absoluta, respecto a los pero protestantes. desgraciadamente tanta denominación le ha puesto su interpretación personal. Ese es el gran error. Interpretación personal. Hay tantas interpretaciones privadas como denominaciones ¿Y protestantes. católicas cuántas hay? Eso es ¿Y real. católicas Una sola, cuántas hay? hermano. Una A Una ver, sola. sola. ¿tú eres Por eso, tomista o para eso molinista? son los Espérate. magisterios. Para eso Déjame están hacerle los preguntas. ¿Eres tomista concilios, o hermano. molinista? Para ¿Eres eso dejó el tomista o Señor una molinista? iglesia. Para eso están ¿Eres los tomista concilios. o molinista? Miren, todos estos temas, cierro con ¿Eres esto. tomista o Todos estos molinista? temas que ustedes están tratando, ya los ¿Eres cristianos de los tomista o primeros siglos molinista? ya lo solucionaron. Ya ustedes les ¡Ay, quieren dar una Jesús! interpretación diferente, por eso están Ya, en problemas, te porque cada uno le da su pregunto. Ahora, interpretación no. privada. Ay, Pero la por Dios. verdad absoluta ya está, hermano. Homosexual. Para eso el A Señor ver, creó una iglesia. Para eso el la Señor creó iglesia un no es magisterio. infalible. No Para darle hay una, nada una que se Lo que haya pasa es que pensado él interpretación que la no iglesia sea sabe, él no correcta infalible. a la estudió. A Biblia. ver, La a Biblia ver, tiene su interpretación escúchame. correcta. El Uno la problema ve, es que tú cada no la denominación ves, que tú nace no la ves, le da tú su no la ves, Así que tú le no la gusta a ves, él. tú no la ves. Cállate. Por favor, Así le gusta a él porque por así nadie favor, Está habla. tan claro de a como eso, uno. Luis. No sé qué se complican tanto. Está tan claro como Él se no lo estoy sabe la Ani, explicando. diferencia manda entre a los callar a ese Ahorita imbécil. lefebristas, están hablando de temas jansenistas, que ya grandes teólogos, veterocatólicos, grandes cristianos sedevacantistas, eruditos ya etíopes, solucionaron. siriacos Esto que ustedes ortodoxos, quieran tratar, iglesia que la apostólica de unión Ani, Armenia, hipostática, Ani, que calla tampoco la ese, sabe la calla Trinidad, ese, diferencia todo eso entre ya los está calla ese tratado. ritos, A imbécil, ver, Ani. rito Ya ustedes nada más, ambrosiano, Leo, rito porque le dan una Leo, baracarense, dile, interpretación, porque rito Leo, déjame, galicano, él a no ver, es Leo. nada. rito fíjense qué Deja que mozárabe, interesante. calle. rito Ustedes le dan una caldeo, interpretación Uy, privada por rito diferente, favor. que armenio. según porque el Tampoco Espíritu sabe Santo las los inspiró, diferencias entre pero las al final de órdenes cuentas están monásticas, errando, están todos benedictino, cerrados. sintigense, Todas las cartujos, denominaciones, aparte Ay, de jerónimos, Dios Lutero, mío. están bautistas, erradas. Ani, decirle a ese teatinas, señor que se Leo, calle la por boca. barnabitas, favor. ¿Por qué? jesuitas, somascanos. Porque Él no sale Ay, sabe la Lutero por favor. diferencia y que llega hay. Dile que Calvino se y calle no la le cree a boca. Lutero. Llega Leo. Zwinglio y no le cree ni a Lutero ni a Calvino. Ah, Y así se va haciendo el enramaje y todos Ay, ahora creen entramos. lo que quieren Cállate, creer. Leo. Leo, Ay, por Dios mío, Entonces, yo me favor. su voy. interpretación privada Que se de las calle. denominaciones Leo, por protestantes favor, es Leo. falsa.
Leo, Es por falsa, hermano. favor. Que se Anne, no me calle. hubieras marcado. Anne, no me hubieras marcado. Pero Ani, bueno, saca pero del grupo. Perdón, Anne, tranquilo, pero no me hubieras no. marcado. Quiten a ese Sale pues. patán de aquí. Sigan Tranquilo, platicando. Sigan platicando. Que se vaya. tranquilo. Uy, Ahí. por favor. Que se vaya. Ani, No ¿para qué tú pueden pones a esta hablar gente aquí en estos grupos? educadamente, Porque no escucha a puede uno hablar. y después habla el otro y así sucesivamente. Ani, pero ¿para qué tú pones a ese señor que ni hablar sabe aquí en estos grupos? Son gente que lo que viene aquí es a sabotear el debate. Saca a esa gente de los grupos y pon gente, mira, católicos aquí como Luis Gerardo, que de verdad saben de historia, porque este tipo lo que viene con los clichés culturales, esos que siempre le han enseñado. No viene ni con historia, viene aquí a imponer los clichés antiguos estos que siempre le han enseñado. Saca a esta gente de los grupos. Bueno, Son gente que no sabe nada de historia. Lo único que lo que le ha enseñado Luis Toro, lo poco que han visto de Luis Toro, vienen a imponérselo aquí. Y como ven que no le funciona, entonces empiezan a gritar, no dejan hablar a nadie, se pasan una hora hablando y no dejan hablar a nadie. Saca a esa gente de los grupos, no los llames más, son gente que no sabe nada. Pero los vamos a educar. O sea, tienes que tener el temple para hacerlo. Ay, lo primero que tiene que tener un alumno para que un maestro le pueda educar es disposición de aprender. Si no tiene disposición de aprender, lo siento, pero no sirve, no funciona. A ver, sigamos con esto. Ya viene el otro imbécil a interrumpir aquí y no, ya se perdió el tema de lo que se estaba hablando. ¿En dónde estábamos? Mira, el punto más importante de lo que estábamos diciendo era que la iglesia primitiva nunca exhibió un papa. Un hombre Exacto. que gobernara toda la iglesia no existe. Ellos No se existía. imaginan, interpretan que Pedro gobernaba la iglesia, pero son interpretaciones. No hay ninguna parte donde se diga que Pedro gobernaba la iglesia. Si Pedro gobernaba la iglesia, Pedro fue enviado, a Pedro lo regañaron, al hermano de Jesús era a quien se le daban las cuentas de todo, tanto Pablo como Pedro. O sea, ellos no tienen un esquema de un hombre a cargo de una iglesia en los primeros 610 años. Claro. Así que, ¿cómo tú vas a sostener que el papado es de la iglesia verdadera? O sea, tú dices que Cristo Jesús dejó a la iglesia sin cabeza, o sea, lo dejó descabezada. Dejó a los O La sea, apóstoles. cabeza es Cristo. No, es que la cabeza es Cristo. Es que la cabeza es Cristo. Ahí lo tienes a Pablo diciéndolo. La cabeza es Cristo. La cabeza es Cristo, dice cabeza es así. Cristo. Dice sí, claro que la cabeza es Cristo. Ningún cuerpo la cabeza descabezado. La cabeza es invisible. Cristo. Porque, mira, cuando está Cristo Jesús aquí en la tierra, en tiempo y espacio, o sea, Cristo Jesús es la cabeza. Sigue siendo la cabeza, hijo mío, pero lo que sucede es que Cristo Jesús deja el Espíritu Santo. O sea, y el Espíritu Santo, o sea, hacen una elección, ¿sí? En cuanto a quién va a gobernar la iglesia, porque Cristo Jesús definitivamente deja a Pedro, hijo mío. O sea, ¿de qué otra manera tú puedes decirlo? O sea, eso dice Pedro, no existe. Yo soy la roca, dice Cristo Jesús. Yo soy la roca. Eso no se escribió tanto, en Simón, español. Yo te digo que tú eres Pedro, que tú eres piedra, porque yo te pongo como piedra como fundamento de mi iglesia. Mira, y esa piedra visible se va a sostener en cada generación. Déjamelo a mí, tranquilo. Te voy a hacer una pregunta. Un comentario nada más. Son las palabras un comentario. de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Mira. Dale, Iván, masácralo. Cristo hablándole a Pedro, le dice, tú eres Petros, pequeña roca, y sobre esta peña edificaré mi iglesia. En griego, epitautete, Petra, peña.
peña significa enorme roca. No, esa oración no tiene sentido. Si Cristo le hubiera dejado a Pedro, lo dice ahí, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Pero no hay tal cosa. Además que eso aparece nada más que Oye, en pero Mateo. tú tienes una interpretación paupérrima, hijo mío, de lo No que la es la misma de Sagrada los primeros Escritura. 400, los Iván, primeros 400 déjamelo a mí, años. espérate, vamos a ver quién tenía la interpretación paupérrima. A ver, vamos a tener este pasaje, Mateo 16, 18. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ustedes dicen de que esa piedra es Pedro. Ahora, a lo largo de la historia, esa ha sido la única interpretación de que Pedro es la roca. La única interpretación que ha habido de ese pasaje a lo largo de la historia es que Pedro ha sido la roca. ¿O hay otras más interpretaciones? Responde. Paupérrimo. A ver. Pero responde. No, Ey. es que también la roca es la confesión de fe de Pedro y son ambas cosas y no dicen una de la otra. Correcto. Mira. Ambas, Y entonces los que creen no eso una también u tienen otra. interpretaciones paupérrimas. Claro. No, Jesús se lo define fácil, ¿sí? Y se lo Mira, dice. es que Y tú eres Agustín, Pedro espérate, porque esta es una tú respuesta has para Luis. identificado Mira, exactamente lo que eres. Tú me para, has dicho que yo soy el Mesías y eso te lo ha puesto, o sea, mi para Luis Padre, Gerardo, para que todo para Luis mundo Gerardo, lo que entienda decía que Agustín yo de soy esa el cita Mesías. Yo lo que decía soy Agustín de esa yo cita soy. es O que sea, yo Pedro soy no era la Dios. roca, O porque sea, y tienes Dios sí a pone, muchos padres de la iglesia que te siempre ha dicen, puesto esta es la roca, Cristo es administración. la roca, y no Pedro, Cristo es la roca y no Pedro. Tienes a varios padres de la iglesia diciendo, Cristo es la roca y la roca no es Pedro, la roca no es Pedro, la roca es Cristo. Ahí tienes el sermón 76 de Agustín. Sí, la Sí, Permiso, un sí, Cristo es la apuntito. roca Entonces, y pero la la roca roca es le el dice, tú eres terreno, Simón y ahora de hoy en La propia adelante iglesia tú me vas católica, Oye, mira. a Carlitos, es muy suplantar simple. La los roca es padres conmigo de el en la el iglesia terreno cielo y el y la rechazaron de espíritu. que iglesia está Pedro Por fuera lo edificada por tanto, roca. Cristo tú con serás, piedras Muchísimos tú vivas, padres de la serás, que iglesia son Eso los ya lo rechazaron tú de apóstoles. serás resolvió la que La Pedro iglesia primera serás católica en el piedra. piedra, no la O sea, 1870. roca, y se lo dice a es Peter Pedro, no Pedro. dice, Richard Entonces yo Jesús, una yo Henry me llamo confusión de Pedro. hace términos. un No, Si De a la estudio. uno, por Jesús, la favor, de a roca, uno no se escucha nada, de a no uno. dice yo me llamaré Pedro, no, tú te llamarás Ah, Pedro. O sea, mira, ¿de ¿qué te dónde parece si sacan le damos 10 ustedes minutos a que Carlos Jesús para está que diciendo se diferente, desfogue todo desgraciados? lo que quiere decir Hijos de la y serpiente. no, luego pero ¿para se qué? Para que calla o diga lo su dejamos punto. todos hablando solos? No lo Claro. dice. ¿Cómo ves la 10 idea, minutos, Anita? Carlos, 10 para que minutos hable, 10 minutos, para ya que está. hable Carlos 10 como minutos. loro guacamayo de la Huasteca. 10 minutos no, que se me va el internet. Yo no Déjele soy 5 de la solamente. Huasteca, Claro, bueno. Bueno, ni de la 5 minutos. Huasteca Tamaulipeca, ni de la Potosina, ni de la Entonces, no Veracruzana, hubo hija mía, papa en los ni primeros de Claro la que siglos. no. hidalguense. Incluso esa palabra es tardía, la palabra papa es tardía y el concepto de A ver, papa espera. tampoco había en los primeros siglos. De que el papa infalible, de que el papa vicario de Cristo, de que si el papa tiene el poder temporal, de que si el papa es rey del infierno, rey del cielo y rey del purgatorio, como dice la corona esa Tiene que las traía. llaves, Eso es no el existía. mayordomo. Tú Eso eres no Pedro y a existía. ti te daré las llaves. Eso no existía. Eso no existía. O sea, esas no son Jamás. palabras de Cristo, mentiroso. No, yo no O estoy sea, diciendo eso. Yo estoy contradice la diciendo que esa Sagrada idea que ustedes Escritura, proponen no Satanás. existía. Esa idea que ustedes proponen no existía en el siglo primero, en el siglo segundo, siglo tercero, siglo Bueno, cuarto, siglo quinto, espera, siglo sexto, siglo octavo. Banier. Luis pidió que Carlos, se siguiera hasta que se canse, ¿no? Ana María, pero ¿para qué? Ana María, pero ¿para qué? Si todos ya sabemos lo que Carlos va a decir. Aquí el único que puede aportar algo interesante Lo que la y una buena iglesia defensa dice, del hijo mío, lo que la catolicismo iglesia delante de dice. nosotros es Luis Gerardo. Luis Gerardo aquí es el único No, capacitado para pero defender el catolicismo delante de nosotros. Carlos Salazar, él va a decir en qué parte de la Biblia dice que hay papa. Ya, Cuando que lo diga Jesucristo, en 2 minutos, que lo diga en 2 minutos porque es Jesucristo tedioso estar dejó escuchando. papa, ¿sí o no? La palabra papa, ¿dónde está? Oh, Ya se fue, gloria a Dios, aleluya, se fue, ay, yo hice una pregunta, ay, Dios mío. se fue, se fue. A ver, continuamos con el debate con Luis Gerardo. A ver, No, con Luisito. Luis Gerardo sí es serio. Bueno, adelante.
Claro, claro, este viejo de acá nada más está diciendo poemas bonitos a la iglesia. Bueno, y como lo dice así con una entonación bonita, Cristo Jesús dejó una sola iglesia. A ver, continuamos. No existía ni el término papa en el siglo I, no existía ni el término papa ni el concepto que desenvuelve hoy en día a lo que es el papa. No existía en el siglo I. Mira, hermano, algo más fuerte que eso que tú estás diciendo. En el año 590, el obispo de Roma, Gregorio, papa romano, no era papa, pero era obispo de Roma, porque el papado no existía, dijo: el día en que un obispo se quiera constituir en obispo de obispos, el tal es el precursor del anticristo. Lo dijo el Papa Gregorio el Grande en el año 590. Y después de ese Papa vino Bonifacio III y lo declararon obispo de obispo. Oye, como si hubiera sido una Oye, y años profecía. antes, Iván, años antes en el segundo concilio de Cartago, Cipriano, liderando todos los obispos de África en el sínodo bautismal, le dijo en la cara al obispo de Roma, Esteban: ninguno se considere obispo universal, ninguno de nosotros se considera obispo de obispos. Ahí se lo dijo en la cara Esteban, que tenía pretensiones, usaba las pretensiones de Mateo. El primero que usó eso de Mateo 16-18 para justificar la primacía del obispo de Roma, una primacía jurisdiccional, fue el Papa Esteban, el obispo de Roma Esteban. Y Cipriano le respondió en su cara y le dijo: ninguno de nosotros se constituye obispo de obispos. Se lo dijo a Esteban. Esteban, no, que yo soy el sucesor de Pedro, y Pedro es el obispo, Pedro es la roca, y Pedro fue el que dejó la misma narrativa de los católicos hoy. Y Esteban y Cipriano se la rebatió: ninguno de nosotros se constituye obispo de obispo, porque se quería creerme más que los demás obispos, y ahí lo rebatió. Y es la primera vez en la historia que se usa Mateo 16-18 para justificar el papado. Ahí no hay defensa. Bueno, posible. acá entró Eso es historia. Juan Méndez, bendiciones, es católico. Saludos. Ay. Yo Bueno, espero que sepa defender su postura. Católico, apologista de hace muchísimos años. Juan Méndez, Aleluya. ¿podría usted en alguna parte de la Biblia decir cuándo Jesucristo instituyó el Papa? La palabra Papa, ¿dónde está? Isaías 22. Isaías 22. No se escucha. Le llamarán padre. No se oye. Ya. No te Espérate. Ya sé. Isaías Él va a usar 22, la 20, profecía. 21, y serás padre Claro, adorador. ya yo sé. Él va a usar la profecía de Isaías con respecto al mayordomo Eliaquín a las llaves y que lo llamarán padre. Ahora yo le pregunto, porque a Carlos ya lo cogí con este tema ya. Le pregunto, en los documentos oficiales del Vaticano, dígase catecismo, dígase catecismo, dígase Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico, ¿cómo es que se llama el libro? El Dessinger. En alguna parte del Dessinger, del Código de Derecho Canónico, del Catecismo, se utiliza ese pasaje de la Escritura para justificar la primacía jurisdiccional del obispo de Roma. Responda. ¿Se utiliza en algunos, en el Dessinger, en el Catecismo, en el Código de Derecho Canónico, ese pasaje para justificar la jurisdicción universal del obispo de Roma? Adelante. ¿Está o no está? Y péguese al micrófono para escucharlo mejor. Para empezar, ¿con quién yo estoy hablando? Con el jovencito de acá arriba.
No sabe, con el no Vania, sabe. jovencito de aquí arriba. ¿A qué Vania. iglesia pertenece ese jovencito de acá Está arriba? perdido, A la amigo, está Iglesia Le Universal perdido. de estoy Cristo. preguntando a A qué la iglesia Iglesia Universal de pertenece. Cristo. A la Iglesia Universal de Cristo. ¿Qué nombre tiene? ¿Qué La denominación Iglesia de querrás Cristo, ya. decir? Iglesia ¿Qué Universal denominación? de Es lo que Cristo. está Es la preguntando, ¿no? iglesia católica entonces. No. Tú estás hablando, Entonces me no estás es Iglesia preguntando por una iglesia Universal de local, ¿no? Cristo. Me estás preguntando por una iglesia local. ¿Es eso lo No que le tú me estoy estás preguntando? preguntando por ¿O por mi iglesia Él está local. denominación? No tú le seas Ah, hiciste ya. una ingenuo. pregunta y él te contesta con otra pregunta, el tonto. Tú Eso es te una callas, falacia del Iván, Banco que a Móvil. ti ya te conozco. Tú eres bautista, ya deja de bullas. A Bautista. ver, Te conozco, Mosco. a ver, señorito, A ver. señorito, responda primero mi pregunta. Señorito, diga. Responda primero mi pregunta y yo después se la respondo. Yo le Adelante. respondo y le voy a responder con la Biblia, no con documentos de la No, Santa Iglesia Católica. no, porque Con usted la es un laico, Biblia. usted no puede hacer Deténgase. doctrina. Oigan. A ver, Vanier, a Bueno, lo a ver, mejor a mí me entonces si no responde. quiere escuchar mi A ver, contestación, ¿en qué pregúntese parte de la usted solo y Biblia contéstese está usted la solo. palabra papa? Y Juan Escuche algo. Si quiere estar contento con lo que usted quiere oír, contéstese usted solo. Pero ¿De es que yo acuerdo? no le pregunté eso, señor. Yo Es le que yo pregunté le en qué estoy parte del diciendo Décimo del porque no me Catecismo deja se utiliza ese contestarle. pasaje para defender el papado. No me estoy, Es lo que yo le le pregunto. estoy diciendo algo porque no me deja contestarle. Señor, responda lo que se le Señor, pregunte. Si no sabe contéstese responder, usted solo sí, entonces. no sé responder y ya. Ahí se fue. Otro que salió corriendo refutado. Ay, Dios. no puede Es que responder en qué parte de la Biblia. Bueno, que lea Isaías 22, 20, 21 y ustedes después le van a responder y luego le van a Claro, preguntar si en tiempos de cuando se declara la libertad de la época de Constantino estaba la palabra papa y ustedes Ani, le pero van a ¿sabes por qué? contestar. Ay, Dios santo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Él citó a Isaías, que ya eso ya yo me lo sé, de la profecía, que nada tiene que ver, que habla de un mayordomo, que se le dan las llaves, que se le dan el manto, que se le llamará padre. La pregunta mía fue, ¿en qué parte del catecismo o del Décinger, que es el magisterio, lo que es el magisterio de la iglesia, Bueno, en qué tenía que parte, contestar. Listo. claro, en qué parte aparece ese versículo defendiendo el papado? Porque no existe. No existe. A ver, Lo Luis vamos Geraldo, a Luis llamar Geraldo. otra vez para que conteste correctamente. No, pero ¿para qué si no va a responder? Luis Geraldo que me lo responda. No, Luis Geraldo. si salió corriendo es porque no va a responder. Eso Claro que no. Y hacerlo regresar, pues va a hacer nada más a discutir y a gritar. Entonces, pues es por demás. En todo caso, escríbele ahí en el chat y cuestiónalo en el chat y a ver qué caras pone allí en el chat, que es donde puedes Que no esperar sabe que... responder. Otra vez. Yo espero mi respuesta. Sigo esperando mi respuesta. Ustedes quieren, contéstense ustedes solos y dejen de joder, hombre. Yo espero mi respuesta. Ustedes no entienden la Biblia. ¿Cómo quieren que se les conteste lo que está Ay, escrito? ay, ay. Yo espero tu respuesta. Yo espero tu respuesta. Mateo 16, 18. Yo espero la respuesta de él. Yo espero la respuesta de él. Ani, dile que me responda. Ani, dile que me responda en qué parte del Décinger, en qué parte del Código de Derecho Canónico, en qué parte del magisterio de la Iglesia se utiliza esa cita de Isaías 22 para justificar el obispo de Roma, el papado, como hoy se entiende. Sí, pero espera, Alejandro, espera, tranquilo. Sí. Juan, te está pidiendo este hermano que pertenece a la Asamblea de Dios, bueno, ya te estoy diciendo, ¿en qué lugar de la Biblia está la palabra papa? Le respondiste de Isaías 22, 20, 21 y será un padre al morador y bueno, y que ahí está el mayordomo. ¿Es así? Claro. Sí.
Bien, Vanier, otra pregunta. Pasa otra pregunta. La pregunta es, ¿en qué parte del magisterio de la iglesia, dígase Código de Derecho Canónico, Désinger o Catecismo, utiliza esa cita para defender el papado? ¿Entendió la pregunta, Juan? Claro que la entendí, pero no Bien. me dejan contestarle. Ahora sí. Ya, adelante. Silencio, Te escucho y apago mi Juan. micrófono. Silencio. Responde contundente, no de rodeo. Silencio. Contesta, Juan. No voy a contestar como ustedes quieren y aquí no me van a obligar a entender como ustedes entienden. Entonces no vas a contestar la pregunta. Correcto, ya no sabes. Escuchen. Bueno, puedes contestar correctamente o incorrectamente, solo son dos opciones. Oigan esto, y esto es para todos. Escuchen, Esto que es para conteste. todos. Bueno. Ya se Ahí fue. se fue. No quiere Ya se fue porque es que no sabe, Él dice, voy a responder, pero no es como ustedes quieren. Aquí Luis Gerardo lo dijo, solamente puedes contestar positivo o negativamente. No sabe. Bueno, sí puede decir que sí o que no, pero la cuestión importante es si puede contestar correctamente o incorrectamente. Si va a ponerse a dar un discurso como los de Carlos para no acabar en ninguna parte y marear al enemigo, pues lo único que va a hacer es que tenemos que ir a comprar una pastilla para el mareo. Exacto. Sí, el dolor de cabeza. Mi queridísimo Luis Gerardo, tú sí has estudiado, tú sí estás preparado. ¿Puedes responder en la pregunta que le hice aquí a este hermanito que sabe Dios cómo se llama? Pues mira, salvo que me ponga a averiguar para tener la seguridad, porque decir, oye, ¿existen los fantasmas? Pues puedo decirte que sí o que no, pero primero hay que ver algún fantasma, a ver si es cierto o no es cierto. Que yo sepa, no ha llegado la iglesia a un punto en que sea necesario incluir eso como una argumentación, no se ha necesitado. La iglesia se parece mucho a una prostituta, no se mueve hasta que tiene el cliente encima, y como no ha sentido pasos en la azotea en ese sentido, eso solo está en la... O sea que ese pasaje no está para defender el papado. Nunca se ha usado el magisterio para defender el papado, ese pasaje. Y en los documentos que yo sepa, no. Es algo que habría se cae por tierra. No pueden utilizar ese pasaje. Ese pasaje no lo pueden utilizar porque los laicos no pueden hacer doctrina. Tú no puedes venir aquí y ponerle nuevas cosas y nuevos pasajes a una doctrina. No puedes. Los laicos no pueden hacer doctrina. No pueden. Ese es el trabajo del magisterio. Esa apologética, si no pudiéramos, no lo haríamos, pero tan podemos que lo hacemos. No lo pueden hacer. Es como decir, es que nadie puede decir que sí, no, Dios perdóname, hay muchos, pues no, sí pueden, existen los unicitarios. Está bien, pero mira, el católico tiene muchos espacios en blanco. Por ejemplo, los días de Apocalipsis, de Génesis, son años o días o millones de años. La Iglesia Católica no ha ocupado ese espacio. Cuando tú le dices a un católico con respecto a eso. Claro, cuando tú le dices a un católico, mira, ¿qué tú crees de la predestinación de los santos? La iglesia no tiene una posición específica de la predestinación de los santos, ¿ok? Y tiene un montón de espacios en blanco que no se ha expresado. Acuérdate que provocan esos espacios en blanco, ¿qué interpretación privada tienen que hacer, muchachos? Acuérdate que los que le metieron el dedo en el ojo a los católicos fueron los protestantes. Cállate, Juan, cállate, Juan. Juan, vete a buscar mujeres. Cuando se te dé la palabra, tú hablas. Mira, ¿para qué están fregando? No creen y ya estuvo. Juan, mujeriego, vete a buscar mujeres allá a la iglesia. Mira, a ver, mira, la pregunta que tú hiciste, yo te hice que no quisiste responder, la respondió Luis Gerardo, un católico que sabe 10,000 veces más que tú, y fue negativa, no se utilizó, no hay nada. Si no lo creen.
¿Para qué? No hay nada, ya refutado, no hay nada. No ¿Qué puedes no hay utilizar nada? ese Ustedes no versículo. lo creen y punto. No hay nada, no puedes usar ese versículo porque el magisterio no lo utiliza. Si el magisterio no lo utiliza, no puedes hacer doctrina de él. Porque tú lo Así de dices, ¿o por simple y qué? así de sencillo. Porque Porque tú lo lo dices, ¿o dice, por qué? porque lo Porque dice es el ley. Código de Derecho Canónico. Los laicos ¿Por no qué pueden tú lo hacer dices, o doctrina por ni qué? interpretar la Biblia. Este Es que tipo está ustedes refutado, son este tipo no sabe nada. si no lo creen, ya estuvo. Quédense con Este su tipo no sabe estupidez. nada. Mira, en tu código de No lo derecho creen y ya canónico estuvo. Dejen dice, de joder mira, ya, hombre. atiende este Quédense muñeco. con su Martín En tu, Lutero y con su mira, deforma protestante y ya en, estuvo. en Ya. Quédense con eso y ya estuvo. ¿Para qué molestan? De las todas formas no doctrinas de la creen. iglesia es De anatema. todas Tú formas no sabes que creen, ya Pero estuvo. el Juan, 69% no cree en la el 16 Eucaristía. de julio de 1054 no había nacido Martín Lutero. ¿Qué me dice de eso? Exactamente. 16 de julio, ¿de qué? No, y De todos los sismos que han ocurrido 1054 antes. faltaba mucho para nacer Martín Lutero. ¿Y qué Sí, pasó en Ese esa es el época? cisma. La iglesia griega ortodoxa, mi hijo. claro. ¿Por qué no No, perteneces a la iglesia griega ortodoxa entonces? pero es que ¿Por qué? este no es el Dime. tema. Ese no es el tema, si Yo pertenezco o no no estoy Ustedes no pertenezco. El diciendo que entienden tema nada y es, pertenezca o para no qué me voy a pertenezca. quebrar la Como cabeza usted con nombró a ustedes. Martín Lutero, me fui para Además, atrás. ya no me molesten. claro, Ah, bueno, no sabe ese hombre, se fue. entonces nada. Yo pensé que era molestar. apologista. Ani, No, este Pero pensé Juan, que era encima claro, pero es apologista. lo que te voy a tutelar como preguntar, ¿de dónde tú perico sin sacas que este saber lo señor que es dice. apologeta? No, porque lo conocía y decía que sabía mucho y siempre estaba en todos los... Yo veía en todos los Que él grupos decía que sabía mucho, si y este hombre no, no sabe pero nada. Que él decía que sabía mucho, si no sabe nada. Una simple pregunta de su mismo catecismo, de su mismo Décinger, de su mismo código de derecho canónico, no sabe responderlo. bueno, Una pero persona que si estudia teología, si estudia apologética, tiene que saber primero lo que cree él. Entonces, ¿de qué apologista tú me estás hablando? Para saber apologética, bueno, primero tienes que disculpa, saber lo que Daniel, crees pero tú yo y lo no veía en tu los escucha. grupos, nada más. Disculpa, No, yo disculpa, sé. A disculpa. ver, Él es un ignorante y tú te equivocaste y lo pusiste ahí porque no sabe Claro, nada. bueno, me disculpan, ya está. bueno, No, tranquila. es que el pescador pesca peces y en la barca cae lo que logró uno pescar. Claro. No es ni una preferida del Espíritu Santo, de su ángel guardián, para advertirle a quién aceptar y a quién invitar y a quién qué. Y que no Claro. todos pescados No, se son sabe. gordos. Claro. Se sabe. Digo, ahora, mi memoria no es ninguna maravilla, nunca lo ha sido, me cuesta mucho trabajo participar en obras teatrales, pero para eso se inventa la inteligencia artificial, así que puse ChatGPT. Isaías 22 dice que el mayordomo será un padre para el pueblo, es el que recibe las llaves y administra. Pregunta, ¿el magisterio de la Iglesia Católica usa este pasaje para aplicárselo al papado? La respuesta de ChatGPT, sí. Ese pasaje de Isaías 22, especialmente Isaías 22, 20 al 22, es uno de los textos veterotestamentarios que la teología católica ha usado tradicionalmente para eliminar el papel de Pedro y por extensión del papado. El texto habla acerca de Eliakim y dice, pondré sobre su hombro la llave de la casa de David, abrirá y ¿En nadie qué cerrará, documento cerrará y nadie abrirá. aparece? ¿En qué Sí, ¿en qué documento documento? católico? ¿En qué documento? Pregúntale qué documento. Estoy leyendo, ya me dio la respuesta y añade No, que se la ¿en qué documento la iglesia lo establece? ¿En qué documento? Que A tú ver, digas, bueno, derecho, código de derecho me canónico dijo en todas tal las parte. explicaciones. Dice, sí, algunos autores católicos también relacionan el detalle de que el mayordomo sería padre del pueblo con el uso posterior del término papa. Conviene distinguir que el magisterio se usa con frecuencia en Mateo 16. Isaías 22 aparece más como fundamento tipológico y teológico, muy usado por apologistas, padres de la iglesia y estudios bíblicos católicos. No suele ser el texto principal de definiciones dogmáticas, pero es un apoyo interpretativo importante. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI mencionó varias veces la continuidad davídica del reino. Scott Hahn
ha desarrollado mucho esta relación entre Isaías 22 y Mateo 16. Padres antiguos ya veían paralelos entre las llaves y la autoridad eclesial. La idea central es... ¿Te das cuenta que no aparece redactado? No aparece ni en el catecismo, ni en Dessinger, ni en el Código de Derecho Canónico. No aparece. Son interpretaciones aleatorias. Sí, es lo que pedimos, es eso. ¿Qué cita del Código de Derecho Canónico, del Dessinger, del Catecismo se utiliza esa cita? No es decir que algún autor lo haya descrito en alguna... No, porque estás hablando del magisterio ordinario, estamos hablando del magisterio extraordinario, que en un concilio yo hayan fijado como infalible. Eso. Preguntarle, Luis. Sí, eso estoy haciendo. Pregúntale qué código de... Pero mira, ¿en qué parte del Dessinger? ¿Dónde? Vamos a hacer un experimento con el chat GPT para que tú veas cómo se contradice. Mira, bueno, si se contradice, y si no se contradice, no se contradice. Se contradice. Eso no es fiable. Te voy a poner una prueba para que lo pruebes. Tú le preguntas al chat GPT quién fue el primer papa en gobernar la Iglesia Católica. Pregúntale al chat GPT quién fue el primer papa en gobernar a toda la Iglesia Católica. A ver qué te dice. Y después le vas a hacer una segunda pregunta para que tú veas cómo se contradice. A ver, bueno, ya creo que ya acabo de escribir. Dice, sí necesita justificar finalmente la relación entre el primado de Pedro y el papado con los Pablos magisterial. Las citas clave están en el Vaticano I y en el Catecismo, aunque el magisterio normalmente usa directamente a Mateo 16 y no desarrolla extensamente Isaías 22. Vaticano II, definición del Vaticano ¿Pero qué es eso? Yo te pregunté que le preguntaras quién fue el primer papa. No, espérate, espérate, Iván Roberto, esa es la respuesta a la pregunta mía que yo le hice, que en qué documento. Él todavía no ha hecho la pregunta. Solamente tengo una computadora, la otra es el teléfono y lo estoy utilizando, así que no me voy a poner a meter dos preguntas a dos distintas inteligencias artificiales para darle gusto a todo el mundo simultáneamente. Esto no va a suceder. Que responda primero la pregunta que yo le hice. Voy a llamar a Leo. A Leo. Soy un ser no, Ana María, no. Aquí vamos a terminar con derrame cerebral nosotros los protestantes. Roosevelt, llámate a Roosevelt. No, Luis no lo quiere. Luis no lo quiere. No. Roosevelt no. Luis no lo quiere. Ajá. Fuentes. A ver, en Concilio Vaticano II, ¿cuándo? ¿Sabe? Que yo pueda ir y consultar. Dame un documento. Caramba. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy, se fue Vanier, es si hay papa o no desde el Dame un documento que yo pueda ir y consultar. Siglo IV, siglo V. Un solo documento que yo pueda ir a consultar. Bueno, Dessinger, Canon 35, Dessinger, numeral no sé cuánto. Dame catecismo de la iglesia, numeral no sé cuánto. Dame un documento al que yo pueda ir. Ahí llegó Leo. Y consultar. Ahí llegó Leo. Leo, ¿en qué parte de la Biblia? Ya llegaron los refuerzos. A ver, sí. Vamos. ¿En qué parte de la Biblia está la palabra papa? No, Ani, esa no es la pregunta. Bueno, te van a decir padre, ¿qué papa quiere decir padre? No, padre, van a decir. Con la Biblia decir, no, pero oye, acá está el papa. Mira, deja contestar, Ani, ¿ok? Deja contestar, Ani. No, porque esa no es la pregunta, Ani. Mira, no, pero deja contestarle a Ani tantito nada más, brother. Deja contestarle a Ani nomás. Mira, la palabra papa quiere decir papá. Es padre, ¿verdad? Y dice Cristo, no le llames padre a nadie en el sentido espiritual, ¿ok?
en el sentido espiritual, dice, no le llames padre a nadie, porque uno de nuestro padre es el Padre que está en los cielos. Entonces, en ese aspecto, nosotros no le podemos llamar papa, porque es la palabra papa lo que quiere decir padre, el Santo Padre. Eso no podemos hacer. Entonces, está disfrazado para que nosotros no veamos lo que estamos haciendo, pero está clarísimo. Yo voy a refutar lo que posiblemente van a defender los católicos. La palabra papa no se utilizó hasta el siglo II. La palabra papa no se utilizó hasta el siglo II y hasta el siglo III, sí. Y no era exclusiva para el obispo de Roma, o sea, una palabra que era dada a los principales obispos destacados. Todo obispo destacado en cualquier lugar del mundo se le llamaba papa. Al primero que se le llama papa es el obispo de Alejandría. Es el primero que se tiene constancia de que se le llama papa. Después se le llamó papa al obispo de Constantinopla, se le llamó papa a Cipriano, obispo de Cartago, el papa Cipriano, y en el siglo IV, después de que se haya nombrado papa a medio mundo completo, es que se le llama papa al obispo de Roma. Ahora, más adelante, miles de años después, en el año 1000 y algo, no recuerdo bien, el obispo de Roma, Gregorio VII, establece un decreto que solamente se le podía llamar papa al obispo de Roma. Antes de Gregorio VII se le podía llamar papa a cualquier obispo. Ahora, después de Gregorio VII, se le llama papa solamente se le llama papa al obispo de Roma. Era una palabra tardía, no es del siglo I ni es del siglo III, que se empezó a utilizarse no por el obispo de Roma, sino por todos los obispos. Y no es hasta 1000 años después que se fija el título solamente para papa, para el obispo de Roma. Muy Así bien. que ya está refutado y pueden ir a la Wikipedia y buscarlo. Palabra papa, origen del término. Ahí búsquenlo para que vean que es verdad. Permiso. Ciricio fue el primer papa en utilizar su autoridad en sus decretos, utilizados palabras como mandamos, decretamos por nuestra autoridad en el estilo retórico típico del emperador. Ciricio también fue el primero en usar el título de papa. Ahí tienen. El sucesor de ¿quién? De Dámaso. El primer obispo de Roma en utilizar el término papa. El número 38 te marca la Iglesia Católica, pero fue el primero. El primero en ser llamado papa, el obispo Ciricio. Pero antes ya se había utilizado, al primero que se tiene constancia es al de Alejandría, no recuerdo el nombre. Después a Cipriano de Cartago. Más adelante al de Constantinopla. Y después en el siglo IV con Cilicio es que se le llama papa al obispo de Roma. Después de Dámaso. Después de Dámaso. Pero mira, es que están discutiendo. A ver, ¿puedo dar mi opinión, Dani? No, estoy hablando yo. Están nada más lo que dice Wikipedia, ni siquiera de ningún libro saqué. Mira, están hablando de diferentes términos. Mira, católicos, ¿qué te parece? Pero vamos. Oye, pero mira, estoy hablando yo y se metió él. Dejen terminar algo que se empezó, por favor. Por eso, yo voy a hablar de lo que se está hablando, mira. Habla Iván Roberto y después se le da la palabra a Leo. Adelante, Iván. Aquí se está hablando de varios términos distintos. Ani está hablando de hablar en forma de decreto. Sí. Pero lo que mira el punto que estamos hablando. El punto que estamos hablando es que en la historia de la iglesia, el primero en gobernar, no ya hablar de decreto, gobernar a toda la sede del Imperio Romano, tanto Occidente como Oriente, el primero se llama Bonifacio III.
Ese fue el primero que gobernó Francia, España, Germania, Imperio Bizantino, Grecia, Balcanes, Sí, todo el imperio. y eso ni Espérate, siquiera incluía el Oriente. El no, Oriente no estaba incluyendo bajo Imperio eso. Bizantino, Grecia, Balcanes, Siria, Egipto, ahí está Oriente, pero ese fue el primero en gobernar a toda la iglesia. Ese fue el primero que se considera papa como el Claro. papa de hoy. Los demás, antes de eso, de hecho, el obispo antes de él, que se llamaba Gregorio, dijo esta palabra y lo dije ahorita. El día en que un obispo se quiera constituir obispo de obispo, el tal es el precursor del anticristo. Eso dijo Y Gregorio. también dice, ninguno de nuestros antecesores han ostentado tal título. Ninguno de los obispos de Roma antecesores han ostentado tal título. Lo dice Gregorio Magno. Entonces la iglesia de Roma pretende meter el embuste de que Pedro gobernaba la iglesia, después la gobernaba Lino, después Anacleto, después Clemente, No después existía. Evaristo, porque eso es una mentira. Es tan obvia esa mentira que los ortodoxos que estaban juntos con los católicos en esa época, porque se separaron en el 1054, los ortodoxos tienen otra sucesión apostólica. Ellos no dicen que Lino sucedió a Pedro, ellos dicen que Podio sucedió a Pedro y después Ignacio. Exacto. ¿Entiendes? O sea, que es tan obvio la mentira de la Iglesia Católica. Acá Es tan estoy obvia. diciendo algo. Aunque algunas fuentes citan como evidencia que Bonifacio fundó la Iglesia Católica Romana. Sí. Mira, Bonifacio III. Sí. Fue el primero en gobernarla, toda la iglesia. ¿En qué año, Ani? Bueno, así que año ustedes tienen que en el año 610, mijo. Mira, 610. Tienen que refutar eso. Ok, a ver, ¿puedo opinar? Sí, adelante. Ya, opina. A ver, adelante. Refuta el término y todas esas cosas, a ver si puede. Adelante. A mí me preguntaron hace ratito que si la palabra papa se utilizaba desde los primeros siglos. ¿Y qué creen? Que yo les digo que sí. Desde el primer siglo se utilizaba la palabra papa. Si esa es la pregunta, ahí está la respuesta. Ahora, el concepto de papa, como lo dijo Vanier, exactamente, tiene razón. Pero sí, porque se utilizaba para todos los obispos de diferentes ciudades. Ahora, si a mí me dicen Lino, Clemente, Tito, Alejandro, Pío, ¿fueron papas? Sí, fueron papas y se les llamaba papas. Nunca se les llamó papa. Permíteme, escucha, fíjate, con el contexto que te acabo de dar, a todos los obispos de Roma, fíjate, Vanier, capta esto, a todos los obispos de Roma, tanto de Alejandría como de donde tú le llames, donde tú le veas, se les llamaba papas. Eso es lo que dice la historia. Ahora, eso no lo dice la historia. Lo acaban de decir ustedes, permíteme, lo acaban de decir ustedes. Ustedes mismos lo a partir del siglo III. Anterior a Ciricio. Ciricio después de Dámaso. Acuérdate, Ani, gobernó, la palabra clave es gobernar. Sí, ninguno de esos gobernó a toda la iglesia. Ninguno. La palabra es gobernar. Porque no te estás yendo por la palabra. Estamos hablando de la acción gobernar. Ahorita yo les compruebo que la palabra papa sí se utilizaba en el siglo I. Gobernar, el primero que gobernó. No existía la palabra papa. Ahora, si posteriormente se instituyó o se dejó la iglesia como representada en lugar de Roma y posteriormente únicamente se diferenció la palabra papa hacia los obispos, eso fue en otro siglo. Es lo que yo le estoy diciendo. Pero lo que le estoy explicando es que la palabra papa se utilizaba desde el primer siglo. Es indiferente lo utilizó San Jerónimo, lo utilizó Cipriano de Cartago, lo utilizó Clemente de Roma. No gobernó nadie en la iglesia. No gobernó nadie. Yo no estoy hablando de jerarquía ni de gobernatura.
Esa No es estoy la hablando de gobernatura. característica del Papa de hoy. No Iván, existe. no estoy hablando de Está bien, gobernatura. pero En ningún habla porque ese es el momento, punto. No en huyas ningún a ese momento he dicho punto. la palabra gobernatura. Está bien, A mí pero me no huyas. preguntaron No le que si la saques, no palabra le papa, saques. pues No le déjame hablar, saques. hermano. Déjame hablar. Si a mí me preguntan, la palabra papa se utilizó en el primer siglo, lo acierto y lo digo Ay, sí, Dios porque lo dice la mío. historia. No existía. Que se utilizaba de diferente manera, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Que se utilizaba para todos los obispos, no importando la ciudad, eso es otra cosa. Pero la palabra papa, si me preguntan, ya se utilizaba y sí existía, sí existía. Esa es la respuesta que yo estoy dando a la pregunta. Si ya quieren hablar de que si papas, lo que acabas de decir de la gobernatura, Iván, eso ya es otra cosa. Pues yo estoy contestando la primera pregunta que me hicieron. A ver, permítame un No instante. existía, no Con la demostró palabra, nada, no demostró nada. espera, por favor. La única palabra importante aquí, antes que papa, 100 años antes que papa, es la palabra monopolio. Monopolio. La palabra papa fue monopolizada por la Iglesia Católica Pero hasta el ¿qué siglo importa la VI. palabra? ¿Qué importa la palabra? Monopolizada. Antes Pero del eso no siglo VI no importa, había es sido la labor que hacía. monopolizada. La iglesia de Sí los se primeros siglos usaba, no pero tuvo no se un usaba gobernante. Ese es el la punto pa- principal aquí. No, Olvídate el de la punto palabra. principal es el nominalismo. Están peleándose en medio de un nominalismo. Luis Geraldo, el punto es Y la palabra, que gobernara la iglesia. Eso no era costumbre de la iglesia primitiva. No la cambies, ¿Entendiste? no seas tramposo y mentiroso, no la ¿Quién es cambies. tramposo? ¿Quién es tramposo? El punto es que No tiene exigen que la palabra pertinencia, papa, mira, no tiene el único pertinencia. punto, El punto es que la iglesia cristiana nunca tuvo un director. Eso no existía. Llámese como se llame. El primero en gobernar toda la iglesia es Bonifacio III, año ¿Por qué no dejas 610. escuchar al hermano Iván? No, pues, ¿Por qué no dejas aborda escuchar al eso. hermano? Oye, aborda eso. No ¿Por hables qué no guardas de la silencio palabra papa porque y eso lo es dejas escuchar? Yo no lo inconsecuente. he oído hablar, ¿eh? no te Al único que te escondas escucho es a ti, detrás Iván. de otros puntos para Él esconder se también esconde detrás de la palabra papa. Papa, ay, se le llamaba. Eso no importa. Es que no había un gobernante. Eso es de la iglesia de Roma. Si sacas de la discusión la pregunta hiper estúpida que dice, ¿en dónde dice la Biblia papa? Entonces acepto lo que dices. Están escondiendo. Si no sacan de la discusión la pregunta Tontería. hiper Nadie estúpida, gobernó ¿dónde la iglesia, no Biblia había un dice papa? gobernante. Entonces Es no se falso. puede sacar de la discusión ese punto específico. ¿Por qué no podemos tratar todos a la vez? Es uno por uno. La palabra papa no está en la Biblia, no tiene maldita la Claro. en la Biblia. Lo que la Biblia dice es abba en todo caso, pero no dice papa. Y lo importante es que la palabra papa se utilizó especialmente para todos y cada uno de los sacerdotes llanos con el primer nivel de el segundo nivel del sacerdocio cristiano en en muchas partes del Oriente, eran los popes, que es lo mismo que los papas, y esa palabra fue monopolizada para decir, Gregorio solamente VII. le podemos decir papa a los católicos, a la cabeza suprema de la iglesia. Eso fue monopolizado hasta 600 años después. Ay, Gregorio pero qué VII. importancia tiene, Dani. Mira, eso no tiene importancia. La importancia es que No, el pero a ver, esquema, permiso, pero espérate. porque Luis Pero Gerardo Ani, dijo, a ver, Iván, dame lugar un segundito nomás. Iván, Un vamos a terminar segundito, con el término papa para meternos en la autoridad. pido permiso. Y Luis Gerardo, mi hermano católico, dijo, esa pregunta estúpida. No, Luis, no es una pregunta estúpida. ¿Dónde dice la palabra papa la Biblia? ¿Por qué? Porque papa es la Iglesia Católica la que lo tiene esa palabra. ¿O no es así? Sí. Así que la pregunta mía no es estúpida. ¿Dónde dice en la Biblia, dónde Jesucristo habló de la palabra papa, ya sea, habló en arameo? Bueno, estaba en el griego todos los escritos, bueno, eso es lo que yo, nada más. La pregunta no es estúpida. Claro que el tema es si existía un obispo que realmente gobernaba toda la iglesia, toda la Grace. Bueno,
no es tan estúpida mi pregunta, decir y preguntar, ¿dónde está la palabra papa en la Biblia? O sea, ¿dónde dejó Jesucristo? En su propio A idioma. ver, Ani, permíteme, Bueno, mira, no, permíteme, mira, yo voy a soy el que puntuar una tiene que cosa responder. rápido. No, no te permito porque el que tiene que responder la pregunta sobre la estupidez soy yo, no tú. Yo soy el que Ah, usó ya. el adjetivo. Así que yo tengo que responder. El adjetivo preciso y correcto es anacrónica. La pregunta es anacrónica, porque la palabra fue adoptada 500 años después de que se terminó de escribir la Biblia. No puedes pedir que la palabra Guadalupe esté en la Biblia porque la Virgen apareció en Guadalupe. Gracias, Luis Gerardo. Por eso la pregunta Ya. no es estúpida, porque aquel que no sabe debe aprender. Gracias, pero esto es ya historia. Esto es ya Ya. historia del Una cristianismo. pregunta, por favor, una pregunta. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Es verdad que el término papa era utilizado por todos los obispos? Luis Gerardo aquí lo aceptó. Pero ¿a partir de cuándo el término papa empezó a utilizarse? Adelante, ¿a partir de cuándo el término papa empezó a utilizarse para todos los obispos? No para Para todos cerrar los el tema. obispos. Acabo de decir para todos los sacerdotes. Los Sí, sacerdotes. los sacerdotes. Así como ¿A les partir decimos de cuándo empezó a en utilizarse el español. término? En exclusiva, que yo sepa, fue hasta el siglo VI. Exacto. Igual, No, una fecha exacta podemos preguntarla igual, que ya pregunté, ya tengo la respuesta que, que habías pedido, y no dejan de siglo brincar. tercero. Atento, porque la palabra papa, vicario de Cristo, el obispo que realmente pastorea toda la iglesia, de la iglesia católica, ojo, esa palabra papa, como Luis Gerardo dijo, comienza mucho tiempo después y no se puede preguntar porque obviamente la Biblia es del siglo I, claro que Claro. sí, pero la Biblia es del siglo I y dice el mismo Jesucristo que se le aparece al apóstol Pablo y lo envía a Roma, la capital. Entonces, ¿por qué el Papa Pedro, porque es el primer Papa, no lo acompañó al mismo apóstol Pablo? ¿Y los escritos no se encuentran en la Biblia? Porque ese es la cabeza, es el que pastorea toda la grey y lo tendría que haber acompañado. Claro, no tenía la ciudadanía romana, lo iban a matar enseguida. De cualquier manera, Pablo lo mataron. Porque ese es el obispo principal. Y justamente desde Roma. Y eso es Biblia. Sí, a ver, siglo VI. Según otra vez ChatGPT, el punto clave suele asociarse con el Papa Gregorio I, Gregorio Magno. Pero esto es historia. 590 al 604. Durante su época, Papa ya se usa predominantemente para el obispo de Roma en Occidente. Gregorio mismo rechaza títulos excesivamente imperiales como obispo universal, pero el uso de Papa para Roma se consolida mucho. La exclusividad jurídica más clara se encuentra en el siglo XI. La reserva prácticamente exclusiva del título en Occidente quedó consolidada con el Papa Gregorio VII, que gobernó del 1073 al 1085 en el contexto de la Reforma Gregoriana. El documento importante es Dictatus Papae del 1075. Ahí aparece una fuerte afirmación de singularidad del pontífice romano. Desde entonces, en la Iglesia latina, Papa quedó prácticamente reservado al obispo de Roma. Documento Dictatus Papae, año 1075, con el Papa Gregorio VI. El patriarca copto de Alejandría todavía hoy usa oficialmente el título Papa de Alejandría, copto de Alejandría actual hoy. Históricamente Roma no inventó la palabra, pero sí terminó monopolizándola en Occidente, que es la palabra que usé yo. Ahí está el dato preciso. Ya, creo que terminamos entonces, el debate siglo con I, el término. II, III, IV, no estaba entonces dirigido el obispo principal desde Roma. ¿O yo entendí mal? Claro que no.
Pues a mí me hicieron una pregunta y le enecé a ChatGPT para obtener la respuesta. Y sí me la dio porque le exigí que quería documentos, entonces ya me dio los datos. El Catecismo de la Iglesia Católica número 553 es el numeral, conecta directamente las llaves, la autoridad sobre la casa y el gobierno de la Iglesia, diciendo, el poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la Iglesia. Esa expresión, gobernar la casa, es precisamente el lenguaje de Isaías 22. El Catecismo está interpretando Mateo 16 a la luz del trasfondo davídico. Pero si buscas una mención más explícita de Isaías, ya encontré aquí el Catecismo No, pero 553. déjalo que termine así. Qué bueno que lo encontraste, porque no he terminado. Pero si buscas una mención más explícita de Isaías 22 aplicado a Pedro Papado, entonces debes de ir a autores patrísticos, comentaristas y documentos exegéticos. Número 1, San Juan Pablo II. En la audiencia general del 17 de diciembre de 2003 explicó Mateo 16 relacionándolo con Isaías 22 y dice, la imagen de las llaves recuerda la misión del administrador de la casa de David descrita en Isaías 22 y lo aplica a Pedro. Esa es probablemente la cita magisterial moderna más directa. Es el magisterio de San Juan Pablo II en la audiencia general. Luego, número 2, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Antes de ser papa, en varios trabajos teológicos sobre cresiología y primado petrino, explicó que Mateo 16 usa conscientemente el modelo de Isaías 22. Pedro aparece como el mayordomo del reino mesiánico. No es definición dogmática, pero sí es teología de altísimo nivel magisterial. Y él no era un laico, era cardenal. Padres y comentaristas tradicionales. La asociación aparece en numerosos comentaristas católicos. Cornelio Alápide del siglo XVII comenta Mateo 16 diciendo, las llaves dadas a Pedro corresponden a las llaves dadas a Eliakim en Isaías 22. León XIII no cita Isaías 22 de modo explícito en una definición, pero en Satis Cognitum desarrolla Pedro como portador de autoridad vicaria, fundamento visible de unidad y poder de jurisdicción universal. Muchos teólogos posteriores conectan eso con Isaías 22. La Pontificia Comisión Bíblica, en estudios sobre el trasfondo semítico de Mateo 16, se reconoce ampliamente la relación entre las llaves del reino e Isaías 22, aunque normalmente aparece en estudios académicos más que en definiciones doctrinales. Claro, si se quiere ser... Gracias, Luis. Y claro que durante los primeros siglos del cristianismo, varios obispos, o sea, no todo estaba dirigido desde Roma, eran dirigidos de la parte de Palestina y Judea, y estaban bajo la dirección de la autoridad metropolitana, como dice Luis, pero de Cesarea Marítima, como quiera llamarle, Cesarea Marítima, porque estaba la otra, Cesarea de Filipo al norte. Entonces, gracias Luis, con la palabra metropolitana, pero ya lo sabía. Claro que sí, que era Cesarea Marítima la que tenía la autoridad, de un gran grupo de obispos y no era Roma. Y claro que la caja negra del cristianismo no es Constantino, es Adriano. Y averigüen ustedes, nada más. Como sea, ya copié de del chat de ChatGPT todo el texto y ya lo pegué allí. Deja ver si trae errores y ahorita le doy el enter para que tengan todo lo que me respondió ChatGPT. Le pondré, le voy a poner aquí a GPT para que se vea. La pregunta sigue siendo la misma. Hermano, porque tengo que salir. Muchas bendiciones.